Un saludo muy cordial a todos los valientes que se han atrevido a presentarse a esta segunda sesión después de haberme aguantado durante la primera que vimos hace unos días. En esta segunda voy a intentar esclarecer de una manera directa, aunque sucinta, qué es lo que entendemos al hablar de persona. El punto de partida puede ser esta pregunta: ¿persona o persona humana? Más de una vez, cuando he hablado o escrito de persona humana, alguno de los oyentes o de quienes me ha leído me ha hecho una corrección que entiendo perfectamente, diciéndome más o menos si entre todas las realidades que pueblan la Tierra, solo los hombres, los seres humanos, son personas. ¿Para qué hablar de persona humana? No habría una redundancia, una reiteración. Pienso que la mayoría de ustedes sabrían darle la respuesta. Yo voy a sintetizarla en 2 o 3 pasos que nos ayudarán a iniciar nuestro recorrido en la sesión de hoy. En la anterior vimos que en la tradición donde surge y se desarrolla la noción de persona, existen personas por encima de la persona humana, los ángeles conocidos solo por fe y sobre todo Dios, donde se da la plenitud de la condición personal. Plenamente persona, en sentido fortísimo, es solo Dios, que para la fe cristiana es además tripersonal, son 3 personas. No me importa ahora tanto Dios, sino darse cuenta de esa jerarquía, es decir, que la persona humana, siendo persona con toda la grandeza que lleva consigo, y que nunca exageraremos, no es el sumum, lo máximo que puede concebirse ni que se da, de hecho, dentro de las personas. Se trata de una persona grandiosa, pero al mismo tiempo limitada. Y esto trae una consecuencia que considero de enorme importancia en el día de hoy. Y es que los atributos propios de la persona se dan en el ser humano de un modo limitado, y esto no lleva consigo que no sean realmente personas. Por ejemplo, la libertad, es un atributo quizás el más relevante de la persona, de cualquier persona. La libertad en el ser humano es una libertad condicionada, no determinada, porque entonces no sería libertad, pero sí muy condicionada por toda la biografía. Todo lo que hemos hecho condiciona nuestra libertad, pero no la determina. Actuamos libremente. Esa libertad limitada no deja de ser libertad y por tanto sí que somos personas, aunque nuestra libertad sea limitada. Algo parecido ocurre con el conocimiento. En el hombre el conocimiento tiene un alcance de verdad, un alcance veritativo. Sabemos lo que es la realidad, no simplemente nos sabemos manejar en ella para modificarla y construir nuestro hábitat, sino que conocemos lo que son las demás personas, es lo que estamos tratando de perfilar aquí, lo que es la naturaleza que nos rodea, hasta cierto punto quién y cómo es Dios, pero es un conocimiento siempre perfectible, siempre mejorable. No obstante, es conocimiento auténtico, conocimiento con alcance de verdad, y por tanto no elimina nuestra condición personal. Insisto en este punto porque hoy es frecuente concebir que si uno no tiene una libertad absoluta, hacer absolutamente lo que me dé la gana, como a veces se dice, ya no soy libre. Y que si no conozco de una manera perfectísima, con absoluta claridad, tampoco es conocimiento y tampoco soy persona. No, como estoy intentando subrayar, aunque los atributos se den en nosotros de una manera limitada, eso no niega todo lo que voy a ir afirmando de nuestra condición personal. Tercer motivo, cuando hablamos de ya referidos al ser humano.
¿eh? Dejamos de lado todo lo demás. Ya referidos al ser humano, cuando hablamos de persona y de hombre, si queremos establecer alguna distinción entre los dos términos, si no equivalen de manera absoluta, se genera una tensión entre hombre y persona, y en el intento de esclarecer cuál es la diferencia, avanzamos en nuestra comprensión de lo que significa ser persona. Si lo igualamos sin más, de manera total, entonces no nos presenta ningún problema y no podemos seguir avanzando. Tal vez esta introducción haya sido un poquito complicada, pero lo que viene a partir de ahora espero saber explicarlo con mayor sencillez. La pregunta que hay que hacerse a raíz de lo dicho es muy sencilla. Decir hombre es lo mismo que decir persona, y la respuesta se la brindo en 7 letras, una respuesta que reitero con frecuencia, y es depende. Depende de... Esta es la respuesta para casi todas las preguntas que de entrada generan cierta dificultad, y en este caso depende de dos propiedades distintas que tienen los nombres o las expresiones que nos llevan a distinguir entre lo designado por una palabra o una expresión, que es lo indicado, lo señalado, igual que cuando lo hago con el dedo. Ahora mismo yo estoy señalando a la cámara que me graba, a la pantalla de la computadora donde tengo la presentación, y eso es lo designado por también la palabra pantalla, computadora, y junto a lo designado está lo connotado por la palabra o la expresión, es decir, aquello que se acentúa, que queda subrayado cuando se emplea una expresión u otra, incluso y sobre todo cuando se refieren a lo mismo. Por ejemplo, para referirse a la televisión, podemos hablar de uno de los ya lejanos, pero uno de los mayores inventos más significativos del pasado siglo XX, o podemos hablar de la caja tonta. Es distinto lo que nos viene a la mente cuando hablamos empleando una expresión o cuando empleamos la otra. Es clásico hablar de Venus y hablar de dos maneras, bien diciendo que el lucero vespertino, es decir, señalando la primera luz que fulgura en el firmamento al atardecer, o hablar de Venus como el lucero matutino, es decir, el último foco luminoso que se mantiene en el firmamento al alborear. Si luego decimos que el lucero vespertino es el lucero matutino, queremos decir que Venus, la misma realidad, es simultáneamente aquella lumbrera que aparece en primer término al atardecer o al anochecer y aquella misma que permanece por la mañana y la última en desaparecer. Algo parecido ocurriría con Cervantes. Un ejemplo, yo creo que para todos muy conocido. Cervantes, como saben, es el autor, entre otros grandes obras, la Magna, el autor del Quijote, y quizás esto sea menos conocido, también intervino en una de las célebres batallas, la batalla de Lepanto, donde perdió un brazo. Por tanto, para referirnos a Cervantes, podemos emplear al menos 3 expresiones. Su nombre, Cervantes, Miguel de Cervantes, el autor del Quijote o el manco de Lepanto. Las 3 en España son muy conocidas y creo que en el conjunto de la humanidad. Fíjense que estoy refiriéndome a lo mismo, lo designado es la misma persona, pero lo connotado, en un caso cuando hablo del autor del Quijote, lo que estoy poniendo de relieve es la categoría literaria de ese ser humano. Cuando hablo del manco de Lepanto, me refiero al despliegue como soldado, como militar en una batalla en particular, donde además perdió un brazo. Para acentuar más la diferencia y acercarnos a la distinción entre hombre y persona, supongamos, aunque es bastante improbable, que alguien no sepa que Cervantes es el autor del Quijote.
o de Rinconete y Cortadillo. Las novelas ejemplares en general, si decimos el autor de Rinconete y Cortadillo, el autor de El Quijote, puede que esa persona no sepa de quién estamos hablando. Algo similar y más frecuente puede ocurrir si decimos directamente el Manco de Lepanto, y si no conocen ese hecho en la biografía de Cervantes, que tuvo lugar en un momento dado, al que ya me refiero más de una vez, puede que no les diga nada esta expresión, o que si saben historia pero nada de literatura, cosa improbable, no unan al Manco de Lepanto con el autor del Quijote. Por tanto, aunque lo designado, lo indicado, lo señalado en los ejemplos que he puesto, en el último es siempre la misma persona, el modo como me refiero a ella y por tanto lo que resalto, lo que subrayo, lo que pasa a primer plano, lo que quiero que prevalezca en quien me escucha, porque mi discurso va en esa línea, es muy distinto en función de lo que he llamado lo connotado. Con esta distinción clara hay que subrayar, como todos habrán percibido o habrán intuido, que lo importante al hablar de hombre y persona no es tanto lo designado, puesto que estamos refiriéndonos desde hace un rato al conjunto de los seres humanos y por tanto lo indicado o lo designado con el término persona humana, es cada uno de todos los seres humanos en cualquiera de sus circunstancias. Lo designado es lo mismo con hombre que con persona, lo connotado es lo que marca la diferencia. Y para advertir esa diferencia hago una nueva pregunta. ¿Lo connotado por hombre y persona es un modo de ser o es un grado de ser? La respuesta es clara. Hombre indica un modo de ser, lo que normalmente llamamos un tipo de naturaleza, algo parecido, no idéntico, pero parecido en la misma línea que cuando hablamos de caballo, cuando hablamos de perro, de manzano o de diamante. Son modos de ser básicos de lo real, muy distintos en graduación, pero estoy en cualquier caso refiriéndome a un modo de ser que tiene unas características. El caballo puede ser más o menos veloz según la raza a la que pertenezca, el perro tiene una figura determinada y el ladrido es algo característico de él, la dureza del diamante y la nobleza es algo que lo distingue de otro tipo de minerales, y el hombre tiene, como antes veíamos en la sesión anterior, tiene inteligencia, tiene voluntad, tiene dos manos abiertas al uso y a la construcción de instrumentos, son en cierto modo instrumento de instrumentos. Por tanto, con la palabra hombre estoy indicando un modo de ser que es el característico de todos los seres humanos, mientras que persona indica un grado. Ciertamente un grado que va unido a un modo, pero lo que subrayo, por eso la distinción entre lo indicado, lo señalado y lo connotado, lo acentuado, lo que pongo en primer plano, es importante. Lo que pasa a primer plano cuando digo persona no es tanto un modo de ser, sino un grado de ser, y diría de una manera exagerada, pero para marcar la diferencia, que con persona estoy casi solo indicando un grado, no tanto un modo. El modo de ser, vuelvo un momento a ello porque creo que ayuda. El modo de ser de Dios está a una distancia, ahora sí infinitamente infinita, con respecto al modo de ser del hombre, y sin embargo los dos pueden decirse propiamente personas, porque los dos indican en concreto un grado superior o un grado supremo en la jerarquía de lo real. Si recuerdan ustedes, casi todos lo habremos estudiado, la famosa jerarquía que empieza por las realidades inertes, minerales, luego pasa a las realidades vivas y en ellas los vegetales, luego en los animales, ahí empieza a verse ya diferencia, animales inferiores, animales superiores, vertebrados, y por encima de todos los animales, marcando un salto cualitativo y por tanto una distancia que antes también llamaba infinitamente infinita, hay otro grado de ser a partir de lo cual está ya lo superior o supremo en la jerarquía de lo real, y a esas realidades superiores o supremas es a las que calificamos como persona. Persona, por tanto, indica un grado
superior o supremo en la jerarquía de lo real. Por eso, personalmente, el modo más adecuado de referirse a la persona es este, clásico a partir del siglo XII-XIII, que es perfectissimum, lo digo al revés en latín, perfectissimum in tota natura. La persona no solo es lo más perfecto, sino lo perfectísimo entre todas las realidades existentes. Por tanto, decir persona es subrayar que aquello a lo que esa palabra designa tiene una grandeza incomparable, que no puede exagerarse, una grandeza maravillosa. Resumiendo, por tanto, con palabras de un autor clásico, San Buenaventura o Buenaventura de Bagnoregio, y también marcando algo que es esa diferencia entre persona y hombre. Lo subrayado no es lo mismo. Si hablamos de hombre, solemos referirnos para marcar sus rasgos característicos a inteligencia y voluntad. Sin embargo, Buenaventura dice que la condición de persona indica dos rasgos importantes, que es la singularidad, es persona lo que es muy singular, como veremos dentro de un momento, y la dignidad, lo que tiene una gran valía, una enorme nobleza. Persona, los dos caracteres más relevantes que se vienen repitiendo, como les he insinuado hace unos momentos, desde el siglo XII-XIII, que es cuando metafísicamente ya se conoce a fondo lo que es la persona. La persona está caracterizada por dos rasgos fundamentales, que son la singularidad y la dignidad. A cada uno de ellos dedicaremos toda una sesión. Por tanto, hoy seguiré explicando lo que es la persona, aunque aluda a la dignidad y a la singularidad, pero en el fondo lo que estoy intentando es subrayar qué quiero decir, qué quiero poner de relieve cuando digo persona. Comentaba que dignidad y singularidad, invierto el orden porque la expresión dignidad de la persona es una expresión muy reiterada y correcta. Dignidad indica un tipo de valía superior. Luego volveré sobre ello, pero creo que todos cuando decimos la dignidad de la persona estamos apuntando a esa enorme valía que hace que la persona cualquiera de ellas sea merecedora de respeto, veneración, como veremos más adelante. En dignidad ya se está subrayando una superioridad y en la singularidad también. Por eso persona es un término que indica superioridad en dos ámbitos. En el ámbito del ser, y eso es la dignidad. La realidad es que tiene un ser superior, un ser más noble, un ser de más categoría, la llamamos digna, y una superioridad en la individualidad, las que son más individuales, y por eso hablamos también de que la persona es única, es irrepetible. Cuando hablamos de dignidad, le comentaba, ya está contenido en el término dignidad que se trata de una valía superior o suprema. Sin embargo, cuando hablamos de singularidad, si no añadimos un calificativo como el que yo acabo de traer a colación, extrema, muy acentuada, podríamos decir, y piénsenlo conmigo, que singulares son todas las realidades que hay en el universo. O sea, cada uno de los perros que pululan por la calle es este y no este otro. Cualquiera de las botellas que hay en un refrigerador son esta y esta otra es otra. Es decir, todas las realidades, tal como se dan en la naturaleza, son singulares. Y por tanto, no basta hablar de singularidad para referirse a la persona, sino que habrá que decir que la persona tiene una singularidad muy acentuada, una singularidad extrema, que es simultáneamente, como también veremos, lo explico dentro de unos minutos, es signo de su nobleza. Aunque lo explicaré dentro de 2 sesiones, apunto para que se me entienda, no es lo mismo el grado de singularidad de unas realidades que de otras. Reitero con ejemplos porque creo que se entienden. He puesto antes el ejemplo del perro y de la botella. Quedémonos con la botella, que es más sencillo.
abren el refrigerador y hay 3 botellas de agua del mismo tipo de agua que llevan el mismo tiempo en el refrigerador. Son distintas, pero muy poco distintas. Uno agarra la que está más a mano. No elige entre una y otra porque lo que las diferencia es poco. Son poco singulares. Son distintas, pero poco distintas. Son casi la misma. Cuando hay poca realidad, la de la botella, la de una piedra, un trozo de mármol, la de la silla en la que estamos sentados, hay poca singularidad, poca diferencia con las demás realidades del mismo tipo. Sin embargo, si nos vamos elevando y si llegamos a la persona, la singularidad es algo sustantivo porque es extremadamente significativa. Pongo un ejemplo muy claro. Mi esposa Lourdes, a quien quiero con locura, como la mayoría de ustedes saben, es solo ella. No puedo decir me vale, perdonen, y que me perdone cualquier otra mujer. A la que yo quiero es a ella como singular, única e irrepetible. De ella me enamoré y de ella sigo cada día más enamorado. En la singularidad, para caracterizar a la persona, es necesario que se acompañe de un adjetivo que acentúe el tipo de singularidad y sea una singularidad llevada al extremo. Y esto es lo que puedo explicar brevemente. Lo haré, como digo, dentro de 2 sesiones más despacio, reiterando una serie de calificativos que no son sinónimos. Cada persona, cada ser humano es único e irrepetible. ¿Sí? En cuanto a persona, cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles, incluso los gemelos monocigóticos son irrepetibles, no solo biológicamente, la epigénesis ya hace que sean fisiológicamente distintos, sino que el hecho de haber desarrollado una biografía tomando opciones por medio de la libertad hace de cada uno de ellos alguien que es absolutamente único e irrepetible. Un paso más, en la misma línea, por ser único e irrepetible, cada uno de los seres humanos, en cuanto persona, es insustituible. ¿Por qué digo en cuanto persona? Porque en el ser humano, que siempre es persona, podemos y es lícito distinguir, por ejemplo, la persona y la función. Teniendo en cuenta siempre, incluso cuando hablemos de la función, que es función de una persona. Pero la función que desempeñamos en nuestro trabajo es una función que probablemente pueda desempeñar otra persona de una manera casi equivalente a cómo la desempeñamos nosotros. Ahí lo que se marca la diferencia nuestra es la función desarrollada, la tarea llevada a cabo, y eso no es radicalmente único e insustituible. Sin embargo, si entramos en un contexto donde la persona se pone más en juego como persona, el matrimonio o la familia, por referirme a lo más claro, ahí sí cada uno es radicalmente único y no sustituible. Cada uno de mis 7 hijos es insustituible. Sería incluso blasfemo, y no lo quiero decir, pero lo digo porque creo que ayuda, si se diera, por desgracia, el caso de que uno falleciera, sería absurdo que yo dijera, me quedan los 6/7 de mis hijos. O sea, cada uno de ellos es para mí todo, y para Lourdes mucho más. Cada uno de todos los seres humanos es radicalmente insustituible. Fíjense, porque creo que esto ayuda a entender mejor lo que quiero decir. Ustedes y yo, cada una de las personas, cada uno de los seres humanos, no puede ser sustituido por ningún otro cuando actúa como persona. Ni siquiera puede ser sustituido por todos los demás seres humanos que existen en este momento, ni por los que existen, han existido y existirán, ni por todos ellos más el mismo Dios, porque Dios nos ha querido a cada uno insustituible. Si tenemos en cuenta este rasgo tan propio de la persona, nuestra singularidad que nos hace únicos e insustituibles, entre otras muchas cuestiones que veremos más adelante, salta a primer plano la responsabilidad y el compromiso. O sea, tiene sentido que yo me comprometa en mi matrimonio, y me comprometo de nuevo gozosamente, porque lo que yo puedo darle a Lourdes, que a lo mejor es de poco valor, pero lo que yo puedo darle, nadie puede dárselo en mi lugar, al menos como yo se lo doy.
Y lo mismo podríamos decir, aquí habría que bautizar, en una empresa, en relación con la patria, en relación con la humanidad, lo que yo puedo hacer poniéndome en juego como persona, nadie puede hacerlo en mi lugar y por tanto se queda sin hacer si yo no lo hago. Cuando se pierde culturalmente este carácter único de cada persona, no tiene sentido que yo me comprometa. Si cada ser humano es sustituible por otro, pues lo que yo hago lo podría hacer aquel otro y aquel otro. No tiene sentido el que yo me empeñe y me deje la vida en intentar hacer feliz a mi esposa y a mis hijos y a mis nietos y en procurar explicarle a ustedes esto a lo mejor mal, pero lo mejor que yo sé. Único, irrepetible, insustituible y por tanto, podríamos cambiar el orden, también incomparable. Por naturaleza. Perdonen porque lo que voy a decir es muy cursi, pero como la persona es metafísicamente única, si yo la comparo con otra, cometo un pecado contra la metafísica y aquello va a salir mal. Cuando ustedes o yo comparamos a un hijo con otro, le hacemos daño o a uno o al otro o a los dos, probablemente a los dos. ¿Por qué? Porque no es comparable. Fíjense que la botella a la que antes me refería es igual que otras botellas del mismo tipo y por tanto igual vale una que la otra. Los animales, y doy un salto hasta cierto punto también. En los animales, por decirlo así, hay una norma que es la perfección propia de la especie o de esa raza particular. Un conjunto, un tipo de perro que es muy bueno para la caza, tiene una norma que da la excelencia, que es que cace mejor o peor. Y un ejemplar es de mejor o peor categoría, de mejor si se acerca más a lo propio de su especie, que es, por ejemplo, cazar sin dañar para nada la pieza que cobra el animal y que lleva a quien la ha abatido. Eso es propio del animal. No puede... hay una norma y por la adecuación mayor o menor a ella es de mejor o de peor categoría. Sin embargo, no hay una norma para las personas. Cada una es única, insustituible e incomparable. Por tanto, hablando con rigor, no puede decirse que alguien sea normal o anormal si ese alguien es una persona. Y menos si el anormal lleva consigo un deje negativo de insulto. Porque cada una tiene como punto de referencia ninguna otra, sino, por emplear una expresión al uso, su mejor versión en relación al instante y las circunstancias particulares en que se encuentra. La civilización actual lleva a la competitividad, no solo a la competencia, sino a la competitividad, y nos lleva constantemente a compararnos con los demás y nos daña. Yo no tengo, perdonen que lo diga así, derecho a compararme ni siquiera conmigo mismo hace 25 años, cuando tenía mucho más desarrollada con la velocidad con la que era capaz de escribir un libro. Y ahora puedo aspirar y debo aspirar a escribir el libro mejor que sea capaz de escribir ahora, no el que puede escribir otro o el que yo mismo escribía. Creo que esto queda suficientemente claro y se refleja de una manera maravillosa en estas palabras de Miguel de Unamuno que traigo a colación porque muchas personas me han dicho que le han ayudado. El contexto es un escritor, novel, lleva pocos años ejerciendo y que considera que la crítica no lo está tratando de la manera adecuada, que no lo valora en lo que él es, que no aprecia suficientemente su producción, y don Miguel le escribe esto que pueden leer junto conmigo: no te creas más ni menos ni igual que cualquier otro, que no somos los hombres cantidades. Cada cual es único e insustituible. En serlo a conciencia, pon todo tu empeño. Recuerden lo que antes les decía, yo no tengo por qué compararme con mis compañeros, ni con mi esposa, ni con mis hijos,
En todo caso, los atiendo para aprender de ellos, intentar mejorar yo a mi manera también de lo que ellos son. Por eso no me gusta ni siquiera el término igualdad. Referido a los seres humanos no es que seamos todos iguales, al contrario, somos radicalmente únicos. Lo que somos es absolutamente valiosos, absolutamente, no más ni menos ni igual, sino absolutamente, cada uno lo valemos absolutamente. Esto lo veremos más despacio otro día, vamos a proseguir un poco. Les hablaba de, en un momento dado, de dignidad, como esa nobleza, grandeza en el ser, y les apuntaba que la grandeza va ligada a la otra característica, que es la singularidad, siempre que se trate de una singularidad extrema, que he caracterizado como unicidad, lo que es único, por el hecho de serlo, gana en valor. Pero esa mayor valía que tiene lo único puede ser de dos tipos, o algo circunstancial o coyuntural, como puede ocurrir con un sello, una estampilla. Los que sean coleccionistas lo entenderán, pero cualquiera lo podemos entender. Si hay una serie particular de cierta categoría, o incluso una serie en particular de la que queda un solo ejemplar en el mundo, por el hecho de que solo quede uno, esa estampilla, ese sello, aumenta enormemente su valor. Y los coleccionistas estarán dispuestos a pagar mucho más por ella, porque el valor, que en este caso es su precio, ha aumentado considerablemente, pero de manera circunstancial, porque se ha dado el hecho, podría no haber ocurrido, que se han perdido todos los demás ejemplares, y como solo queda uno, algo análogo a lo que ha ocurrido en el confinamiento con determinados productos. Como iban siendo cada vez más escasos, las grandes empresas han ido aumentando su precio. Al haber menos, y cuando ya solo queda uno y te avisan, te animas a comprarlo rápido, aunque te hayan aumentado el precio, porque vale más. En el caso del ser humano, entendido como persona, y desde hace en toda esta sesión estoy intentando entenderlo como persona, ese carácter único que aumenta enormemente su valía no es algo añadido o circunstancial, sino que es lo que le compete por naturaleza a la persona, por ser persona. Digamos, lo que tienen de común todas las personas, y por lo tanto aquello por lo que pueden ser llamadas personas, es que cada una de ellas es única y distinta de todas las demás. Algo que no le ocurre en sentido fuerte a la botella a la que antes me refería. ¿Es única? No. Hay muchas otras por las que pueden sustituirse. Sin embargo, solo la persona, en el ámbito de todo lo que existe en la realidad, solo la persona tiene en común el no tener nada en común con las demás personas, sino ser única. Entienden que estoy jugando un poco con las palabras, pero no yéndome del tema, para hacerles entender este carácter que es importantísimo, porque ahí nos lo jugamos todo, como antes decía. Si yo soy único, tengo muchos compromisos con ustedes y con la humanidad. Si no soy único, si me pueden reemplazar por cualquier otro, ahora mismo podría pagar e irme. No tiene ningún sentido que yo intente explicarles lo que he ido aprendiendo a lo largo de mi vida. Para ir ya acercándonos al final, porque probablemente estén cansados, cito otras palabras que volveremos a ver más adelante, más despacio, en este caso de Kant, que une los dos aspectos a los que hasta ese momento me he referido. Por un lado, el valor en el ser, que hasta ahora nos hemos referido a la dignidad o al precio, y por otro lado, el carácter único. Leo sus palabras y luego las comento. En el reino de los fines, entre todas las realidades que valen, todo tiene o un precio, unas realidades tienen un precio y otras no tienen precio, sino tienen dignidad. El valor de determinadas realidades equivale al precio que tienen cada una de ellas. Las personas no tenemos precio. Lo importante no tiene precios, es gratis. Por lo tanto, lo importante ni se compra ni se vende, se agradece. El amor no se compra ni se vende, se agradece. La persona no se compra ni se vende. Avanzamos un poco en esta línea. ¿Por qué el precio es un tipo de valía inferior? Porque tener precio indica que hay algo equivalente. Si nos remontamos a cuando los cambios de productos se hacían en especie, pongamos que 5
cerdos, 5 chanchos, equivalían a 40 gallinas, y quien criaba los chanchos podía llevar los 5 y a cambio, porque equivalía, le daban las 20 gallinas o 40 sacos de trigo. Eso evolucionó y hubo algo que es el dinero que hace de intermediario porque señala el precio de un aparato, un electrodoméstico, de un coche, de un campo, y se equivalen a través del dinero. El dinero, en cierta manera, lo iguala todo. Un tema que saldrá todavía en las próximas clases cuando volvamos sobre estos temas, pero cuando una realidad equivale a otra, eso tiene precio. Esto vale lo mismo que, y por tanto, si yo tengo mucho de esto, lo puedo transformar en dinero y equivale a esto otro, mientras que las personas, cada una de todas, no tienen nada que equivalga, por lo que pueda ser sustituido, y por tanto su valía no es el que no tiene precio, como indicando que hay que añadirle mucho cero, sino que es otro tipo de valor muy superior que no puede, como ya he dicho, ni comprarse ni venderse, porque es algo de más valor que solo puede entregarse libremente. La persona solo puede entregarse libremente. Comprar a una persona o algo propiamente personal, como podría ser, entre comillas, comprar la amistad o el propio cuerpo, eso es prostituir, convertir en cosa. Las personas tienen un valor tan grande que no puede comprarse ni venderse. Eso es lo propio de la dignidad. Por tanto, lo característico de la persona son 2 rasgos, habría alguno más, pero no quiero cansar ni hacerlo excesivamente complicado. Son 2 rasgos que acaban equivaliéndose, que es una superioridad en el ser, en la bondad no ética, sino la bondad constitutiva, que es lo que llamamos dignidad, y un carácter de singularidad extrema, que es lo que llamamos unicidad. Y el ser único y digno, cuando único se toma en sentido fuerte y digno también, se corresponden. Lo único tiene dignidad, cada una de todas las personas, que es única, tiene la valía propia de la dignidad. Después de estas explicaciones en las que he intentado simplemente, para aclarar lo que significa ser persona, distinguir lo que es acentuado cuando empleo el término hombre y lo que subrayo cuando empleo la palabra persona, les vuelvo a hacer la pregunta de hace un rato. ¿Es lo mismo decir hombre referido a los seres humanos que decir persona referido también a los seres humanos? ¿Cuál sería ahora su respuesta? La mía es depende. ¿Por qué mantengo el depende y no digo ya sí, si distingo lo connotado de lo indicado, lo designado? Porque quiero que ustedes mantengan la tensión entre referirse al ser humano como persona, con toda la grandeza y lo que veremos más adelante que eso lleva consigo, y no rebajarlo, y ¿me entienden por qué lo digo? A la simple condición del hombre. En una expresión que ahora explico, que el hombre no se trague a la persona, tal como decía en la primera sesión. Cuando echamos un vistazo a lo que está ocurriendo en la humanidad, además de aspectos muy positivos, vemos, por desgracia, demasiadas realidades que nos duelen y que el ser humano, nosotros mismos, estamos llevando a cabo. Y entonces podemos perder de vista que el ser humano, también nosotros, somos grandiosos, y no tratarlo como nos merecemos, y entonces hacernos todavía más daño. Para tratar bien al hombre, y cuando digo tratar, adrede empleo un término ambiguo, para tratarlo bien teóricamente, para entenderlo bien, o en la práctica, en la vida vivida, hay que hacer compatible de manera simultánea su grandeza, la dignidad, que no puede exagerarse, lo veremos en la próxima sesión, y la limitación obvia, la debilidad, la fragilidad, y en muchos casos, por lo menos en el mío, la ruindad, la mezquindad, el hecho de que hacemos muchas cosas mal y no siempre por error. A veces porque queremos dañar a alguien en un momento y probablemente nos arrepintamos luego. Pero entender y tratar bien al ser humano es hacer compatible esa grandeza y esa limitación, pequeñez, y, segundo paso, en definitiva, subrayar sobre todo su grandeza.
Si queremos ayudar a alguien, si queremos propiciar que saque de sí todo lo que puede sacar y llegue a ser la persona que está llamado a ser, hemos de prestar atención sobre todo a sus cualidades, a su grandeza, a su condición de persona. Esto lo recoge de una manera también muy bonita Goethe y más autores cuando dice a los hombres, a las personas, a los hombres hay que tratarlos mejor de lo que son, porque si no los haremos peor de lo que son. Esto tiene multitud de implicaciones en todos los ámbitos del despliegue de la vida humana, pero sobre todo en uno que me es personalmente muy querido y al que he dedicado buena parte de mi vida, que es el matrimonio y la familia. Si quieres que tu cónyuge crezca y sea mejor, procura verlo con los mejores ojos que puedas. Si quieres que tu hijo se desarrolle, atiende sobre todo a sus cualidades y sus virtudes y deja entre paréntesis sus defectos. A la persona hay que tratarla mejor de lo que es, porque si no la haremos peor de lo que es. No se trata solo de estrategia, que también, sino de una exigencia de la grandeza de la persona, es decir, de su dignidad. La dignidad, que es la condición propia de la persona, reclama por nuestra parte una actitud que, como veremos, no es solo la del respeto, sino que es más todavía reverencia, veneración y, en último término, amor. Y eso en función de la dignidad de su condición de persona. Por tanto, en la próxima sesión lo que trataremos de esclarecer es en qué consiste la dignidad, qué lleva consigo la dignidad. Les agradezco que me hayan atendido en estos 40 minutos y si están dispuestos a seguirme en las próximas sesiones. Y les emplazo para la próxima dándole de nuevo las gracias y manifestando que estoy contento de poder relacionarme con ustedes a través de estos medios maravillosos que nos ofrece la tecnología actual.